¿Por qué en los años 80, mientras México se hundía en la violencia y las terroríficas desapariciones políticas, el gobierno permitía que las películas de Zayas inundaran cada sala de cine a precios ridículamente bajos? Existe una hipótesis escalofriante. Zayas no era simplemente un comediante, sino un anestésico social, inyectado directamente en las venas del pueblo. ¿Acaso hubo un pacto oscuro sellado entre él y los magnates de la comunicación, como la familia Azcárraga, para convertir el deseo carnal en el telón de terciopelo que ocultaba las fosas comunes de la realidad? Imagina una noche de julio de 2021. Las luces de un hospital privado en la Ciudad de México se apagan, y con ellas, el corazón de Alfonso Zayas deja de latir. En la prensa lo aclaman como el rey de la risa, pero en esa habitación fría no hay vedettes despampanantes, ni aplausos de millones de fans. Lo que hay es un silencio sepulcral, un silencio que huele a un contrato de esclavitud que finalmente ha expirado. Muchos creen que la vida de Zayas fue una fiesta interminable, pero si observamos a las mujeres que pasaron por su vida, desde Sasha Montenegro hasta Maribel Guardia, notarás un patrón inquietante. No eran solo coprotagonistas, eran armas utilizadas para consolidar un imperio de poder machista. ¿Será que, tras puertas cerradas, Zayas era en realidad un eslabón en una red de tráfico de influencias de alto nivel donde el amor era solo mercancía? ¿Y por qué, incluso en la cima del éxito, su historial médico fue sellado de forma inusual? Como si quisieran ocultar que el símbolo de la virilidad mexicana estaba, en realidad, pudriéndose por dentro debido a enfermedades psicológicas innombrables. Al profundizar, emerge una traición despiadada. ¿Por qué hermanos de alma como Andrés García o El Caballo, Rojas, guardaron un silencio tan extraño sobre sus últimos días? ¿Existe una maldición en el legado de Zayas que hace temblar a cualquiera que intente tocarlo? Hoy, vamos a arrancar la máscara de Alfonso Zayas para descubrir que detrás de la risa había un grito mudo y tras la gloria, un abismo al que nadie se atreve a mirar. Porque cuando la verdad salga a la luz, te darás cuenta de una cosa. Nunca supimos realmente quién fue Alfonso Zayas. Para comprender el enigma de Alfonso Zayas, no debemos mirar al hombre que desnudaba mujeres con la mirada en la pantalla de los años 80, sino al niño que creció entre las sombras húmedas de las bambalinas, rodeado de un prestigio que, irónicamente, no daba de comer. Alfonso no nació siendo un galán de barrio. Nació bajo el peso del apellido Zatarain, una estirpe de artistas de carpa y teatro que veían la actuación como un oficio sagrado, casi una religión de la pobreza digna. Su padre, Alfonso Zayas Zavala, y su madre, Dolores Inclán, eran pilares del espectáculo itinerante, figuras que bajo las carpas de lona hacían reír a un México rural y esperanzado. Pero el joven Alfonso aprendió temprano una lección amarga. Los aplausos no se pueden depositar en el banco. Creció observando la decadencia de la carpa frente a la llegada de la televisión y el cine industrial. Veía a su familia remendar trajes raídos y maquillar ojeras de cansancio para mantener una fachada de dignidad artística que el mundo exterior ya no valoraba. Esta dualidad marcó su ADN de manera irreversible. Por un lado, la necesidad desesperada de pertenecer a la élite del éxito, y por otro, un miedo paralizante al olvido y a la miseria que consumió a sus ancestros. En este escenario de claroscuros aparece una figura fundamental: Joaquín Cordero. Cordero representaba el ideal de la familia Zatarain, el actor de método, el hombre de cine serio, respetado por la crítica y las altas esferas sociales. Para el joven Alfonso, Cordero era el espejo donde quería mirarse, pero también era el recordatorio de una barrera invisible. Mientras Cordero buscaba la inmortalidad a través del arte elevado, Zayas, que empezó desde abajo cargando cables y ajustando luces como técnico, empezó a cuestionar esa santidad artística. Fue en los pasillos mal iluminados de los teatros de revista donde Alfonso empezó a notar algo que sus padres, en su romanticismo, ignoraban. El poder real no estaba en el guión, sino en quién financiaba la obra.
Hay un detalle que las crónicas oficiales suelen pasar por alto y que nos conecta directamente con nuestro primer secreto. Sus propios parientes de la dinastía Zatarain comenzaron a notar un cambio inquietante en él. Mientras sus primos ensayaban textos clásicos, Alfonso pasaba horas en los camerinos de las actrices de variedad y, más sospechosamente, en las oficinas de los empresarios que tenían vínculos directos con el sistema político de la época. Se movía con una fluidez social impropia de un simple técnico de luces. ¿Qué buscaba realmente el joven Zayas en esos círculos de poder incipiente? Algunos rumores, susurrados décadas después por antiguos tramoyistas, sugieren que Alfonso entendió muy pronto que su ascenso no vendría de su capacidad para interpretar a Shakespeare, sino de su habilidad para ser útil. Se dice que en esos años de formación, Zayas fue testigo de reuniones privadas donde se decidía qué tipo de contenido debía consumir el pueblo para mantenerlo dócil. Aquí es donde la figura de Andrés García, aunque todavía joven, empezaba a proyectar la sombra del macho alfa que el cine mexicano demandaría. Pero Zayas no tenía el físico de García. Él tenía que ofrecer algo más: la complicidad. La transformación de Alfonso de un técnico humilde a una promesa del espectáculo no fue un salto de fe, sino una maniobra calculada. Empezó a dejar atrás el apellido Zatarain, que olía a incienso y teatro viejo, para adoptar el nombre que se convertiría en marca: Zayas. Era el inicio de una metamorfosis hacia el peladito moderno. El hombre que no necesitaba ser guapo porque tenía la palabra rápida y el doble sentido como arma de distracción masiva. Sin embargo, este cambio de piel trajo consigo una fractura familiar silenciosa. Los Zatarain lo veían como alguien que estaba vendiendo su herencia por un plato de lentejas, o peor aún, por una posición en un esquema de control social que ellos no alcanzaban a comprender. Es imposible no preguntarse: ¿fue en esos años de hambre y cables donde Alfonso vendió su alma por primera vez? Existe la sospecha de que su entrada oficial al cine de bajo presupuesto no fue el resultado de un casting afortunado, sino de un favor cobrado en las altas esferas. Se necesitaba a alguien que pudiera conectar con la clase trabajadora, alguien que hablara su lenguaje pero que, al mismo tiempo, los mantuviera ocupados en la risa fácil, mientras el país se transformaba en un tablero de ajedrez para el autoritarismo. Zayas aceptó el reto. Dejó de mirar a Joaquín Cordero con admiración y empezó a mirarlo con lástima. Cordero tendría el respeto, pero Zayas tendría el control sobre la psique de millones. Estaba aprendiendo a ser el hombre que el sistema necesitaba. Un bufón con acceso a los secretos de las alcobas del poder. Un hombre que reiría para no llorar. Pero sobre todo, un hombre que haría reír a otros para que nunca se atrevieran a preguntar qué estaba pasando fuera de la sala de cine. El anestésico social ya no era solo una idea. Tenía rostro, tenía voz y estaba a punto de convertirse en el rey de una nación que prefería mirar un escote antes que una fosa común. Alfonso Zayas no solo estaba naciendo como actor, estaba naciendo como el primer gran cómplice de una era de sombras. Y mientras su nombre subía en los carteles de los teatros de revista, el niño de los Zatarain moría un poco cada día, dejando paso a un mito construido sobre verdades a medias y silencios pactados en la oscuridad de los camerinos. La función apenas comenzaba, y el precio que Alfonso pagaría por ese primer acto de ambición sería mucho más alto de lo que cualquier contrato cinematográfico podría reflejar. El ascenso de Alfonso Zayas al trono del cine de ficheras no fue un accidente cinematográfico, fue una operación de ingeniería social perfectamente ejecutada. Para finales de los años 70 y principios de los 80, México era una olla a presión. La economía se desmoronaba bajo el peso de la deuda, y el sistema político, liderado por el PRI, enfrentaba una crisis de legitimidad sin precedentes. En este caldo de cultivo, el cine de ficheras, o sexicomedia, emergió no como una expresión artística, sino como una válvula de escape necesaria. Y en el centro de ese universo de luces de neón, plumas de vedettes y diálogos de doble sentido, estaba él. Pero,
¿Cómo es que un hombre de baja estatura, con un rostro que cualquier vecino podría tener y un físico que distaba mucho de los cánones de Hollywood, se convirtió en el imán de taquilla más poderoso del país? Aquí es donde el análisis se vuelve oscuro. Alfonso Zayas no competía con los galanes de la época, él los anulaba. Mientras figuras como Andrés García o Jorge Rivero representaban un ideal de masculinidad inalcanzable, Zayas representaba al mexicano común, el peladito, que a pesar de no tener dinero ni linaje, lograba conquistar a las mujeres más bellas de la nación. Esta era la droga perfecta para un pueblo humillado por la inflación. Pero detrás de esta imagen de éxito popular, se escondía una estructura de poder que pocos se atrevían a cuestionar. La industria del cine de ficheras estaba controlada por un puñado de productores y exhibidores que tenían una línea directa con el poder gubernamental. Se dice que en las oficinas de Televisa, bajo la mirada de El Tigre Azcárraga, se entendió que Zayas era el vehículo ideal para un experimento de distracción masiva. Mientras los noticieros ocultaban las devaluaciones y la represión política, las pantallas de cine se llenaban con las aventuras de Zayas en cabarets y hoteles de paso. Era un intercambio silencioso. El sistema le otorgaba a Zayas una protección y una exposición mediática sin precedentes, y a cambio, él mantenía a la masa hipnotizada con el albureo y el erotismo barato. En esta etapa de su carrera, Zayas se rodeó de una constelación de mujeres que eran mucho más que simples coestrellas. Sasha Montenegro, la mujer que más tarde se convertiría en la esposa de un presidente de México, fue una de sus compañeras recurrentes. La conexión entre el set de filmación de Zayas y Los Pinos, la entonces residencia presidencial, no era una línea recta, sino un laberinto de favores. ¿Eran estas películas solo entretenimiento o eran el terreno donde se cerraban tratos de alto nivel? La presencia de figuras como Maribel Guardia o Lin May en sus películas no solo aportaba belleza, aportaba una validación de poder. Zayas era el macho alfa por decreto, el hombre que servía de puente entre el bajo mundo del espectáculo y la alta esfera del poder político. Sin embargo, el imperio de Zayas tenía grietas que el maquillaje no podía ocultar. A pesar de generar millones de pesos, bolsas de dinero en efectivo que, según cuentan antiguos asistentes de producción, se entregaban directamente en los camerinos, Zayas siempre mantuvo una actitud de austeridad sospechosa. ¿A dónde iba realmente ese dinero? Aquí surge uno de los puntos más críticos de nuestra investigación: la sombra del lavado de dinero. En un México donde los bancos estaban bajo estricta vigilancia, los cines de barrio, con sus entradas pagadas en efectivo por miles de obreros cada noche, eran el lugar perfecto para limpiar capitales de origen dudoso. Zayas, consciente o no, se convirtió en el rostro de una lavandería financiera que funcionaba las 24 horas. Su relación con sus colegas también empezó a transformarse. Alberto Rojas, el Caballo, su eterno competidor en el género, compartía con él los reflectores, pero no los secretos. Se rumoreaba que entre ellos existía un pacto de no agresión impuesto desde arriba. Cada uno tenía su territorio y su tipo de audiencia. Pero Zayas siempre tenía la ventaja. Él era el favorito de los productores que cenaban con ministros. Esta protección inusual lo hacía intocable, pero también lo hacía prisionero. Zayas no podía dejar de filmar. Llegó a rodar hasta 10 películas por año, una carga de trabajo inhumana que empezó a pasarle factura. Bajo la superficie de la risa y el doble sentido, Zayas comenzó a mostrar signos de un desgaste que nadie quería ver. El hombre que en pantalla parecía tener una energía inagotable para el sexo y el alcohol, fuera de ella empezaba a ser un fantasma. Se dice que en los sets de grabación, la tensión era palpable cuando las cámaras se apagaban. Zayas comenzó a aislarse, rodeándose de un círculo de seguridad que impedía que incluso sus amigos más cercanos se acercaran demasiado. Tenía miedo de que se descubriera que el rey de la virilidad era en realidad un hombre agotado, consumido por un sistema que lo utilizaba como un objeto más de consumo. El cine de ficheras alcanzó su cenit, y con él,
La influencia de Zayas llegó a rincones impensables. No había un solo rincón de México donde su voz no fuera reconocida. Pero este poder tenía un precio: la deshumanización total. Alfonso Zayas ya no era un actor, era una propiedad del Estado mexicano, una herramienta de control social que funcionaba mejor que cualquier discurso político. Mientras él conquistaba a la vedette de turno en la pantalla, el país perdía su soberanía económica y su futuro. ¿Fue Zayas consciente de que su éxito era el opio de su propio pueblo? ¿O fue simplemente un hombre que, huyendo de la pobreza de los Ataraín, terminó atrapado en una jaula de oro construida con la vulgaridad y el silencio? Lo cierto es que, en la cima de su imperio, Zayas era el hombre más visible de México, y al mismo tiempo, el más desconocido. Las luces de los cabarets cinematográficos brillaban con una intensidad cegadora, impidiendo ver las sombras que se alargaban detrás de él, sombras que incluían pactos con la censura y una lealtad ciega a una maquinaria política que, eventualmente, lo desecharía cuando ya no fuera útil. El imperio estaba construido sobre arena, y la marea de la modernidad estaba por llegar. Todo imperio construido sobre las cenizas de una crisis tiene una fecha de caducidad sellada por aquellos que lo financiaron. Para Alfonso Zayas, el principio del fin no llegó con un escándalo estruendoso, sino con el frío silencio de los despachos corporativos y un cambio de frecuencia en la señal nacional. A principios de los años 90, el México que lo había coronado como su bufón sagrado estaba mutando. El Tratado de Libre Comercio estaba a la vuelta de la esquina y el país necesitaba desesperadamente proyectar una imagen de modernidad y pulcritud hacia el exterior. El peladito de lenguaje soez y las ficheras de lentejuelas ya no encajaban en la nueva narrativa del primer mundo. De la noche a la mañana, el anestésico social que Zayas representaba se volvió un estorbo para el mismo sistema que lo había inyectado. El evento disparador de su tragedia personal y profesional fue la privatización de la televisión y el ascenso imparable de los gigantes de la comunicación, que decidieron limpiar la pantalla. Se dice que en las oficinas de los altos ejecutivos de Televisa, el nombre de Zayas pasó de ser sinónimo de rentabilidad a ser una mancha que debía borrarse. La orden fue implícita pero letal. El cine de ficheras debía morir para dar paso a las telenovelas de exportación, donde la pobreza era romántica y no vulgar. Zayas, que había rodado cientos de películas bajo el cobijo de una censura cómplice, se encontró de pronto con que las puertas de los grandes estudios se cerraban. Pero el verdadero golpe no fue económico, fue la traición de su propia imagen. En este punto de quiebre, aparece un personaje secundario, cuya presencia es tan reveladora como dolorosa: Andrés García. Mientras Andrés lograba transicionar hacia el papel de galán maduro en las telenovelas, manteniendo su estatus de poder y virilidad, Zayas quedó atrapado en una caricatura de sí mismo. La industria que lo había utilizado para controlar a las masas ahora lo señalaba como el responsable de la decadencia cultural de México. Fue una maniobra de distracción magistral, culpar al actor por el contenido que el propio Estado había fomentado durante décadas. Zayas empezó a ver cómo sus contratos se desvanecían y cómo sus amigos de las altas esferas, aquellos con los que supuestamente compartía secretos en los camerinos de los años 80, dejaban de tomarle las llamadas. Sin embargo, hay un suceso mucho más oscuro que los biógrafos suelen tratar como una anécdota de salud, pero que en esta investigación brilla como una señal de advertencia. A mediados de los 90, Zayas sufrió un colapso que fue reportado vagamente por la prensa como agotamiento. Pero, ¿fue realmente agotamiento físico? ¿O fue el peso de un secreto que empezaban a asfixiarlo? Se rumorea que en esos días de crisis, Zayas intentó recuperar parte del dinero que supuestamente había invertido en esquemas de producción vinculados a figuras políticas, solo para descubrir que ese dinero nunca había estado a su nombre. El rey de la taquilla descubrió que era, en realidad, un indigente con traje de seda. Su fortuna, esa que se contaba en efectivo en los cabarets,
se había esfumado en la misma red de corrupción que lo había encumbrado. La caída se aceleró cuando la salud de Alfonso comenzó a deteriorarse de una manera que la industria no podía perdonar. En un negocio que vive de la apariencia de vigor, un Zayas envejecido y con la mirada cansada ya no servía para el albureo. Lo que antes era picardía, ahora se sentía como una nostalgia patética. Sus apariciones en programas de variedades de bajo presupuesto, como los de Raúl Velasco, empezaron a mostrar a un hombre que parecía estar pidiendo perdón con la mirada. La humillación era pública. El hombre que había tenido a las mujeres más bellas de México a sus pies, ahora tenía que mendigar minutos de aire para contar chistes que ya nadie quería escuchar. Pero el golpe definitivo vino desde el interior de su propia corte. Los productores que se habían enriquecido a su costa, aquellos que sabían perfectamente qué se ocultaba detrás de las cámaras del cine de ficheras, decidieron que Zayas era un cabo suelto peligroso. Se dice que hubo una reunión privada donde se le sugirió un retiro digno a cambio de su silencio perpetuo sobre los manejos financieros de la época de oro del cine de cabaret. Fue en ese momento cuando el velo se rasgó por completo. Zayas no solo estaba perdiendo su carrera, estaba siendo desterrado de su propio mito. El evento disparador no fue una sola acción, sino la comprensión de que él nunca fue el dueño del imperio, sino simplemente el guardián de una puerta que ahora se cerraba con llave desde el otro lado. Zayas se hundió en una fase de introspección forzada, donde las sombras de sus excesos pasados empezaron a materializarse. El hombre que había sido el centro de todas las fiestas se encontró en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado vacía. La tragedia privada de la que hablamos al inicio comenzó aquí, en el silencio de una carrera que se apagaba mientras el país que él ayudó a anestesiar despertaba a una realidad de violencia aún más cruda, una realidad que ya no necesitaba de sus chistes para ser ignorada. Alfonso Zayas, el hombre que lo tuvo todo, empezaba a entender que el precio de su fama había sido la entrega total de su identidad a un sistema que no tiene memoria, solo intereses. Cuando la luz de los proyectores comenzó a parpadear, la narrativa oficial sobre Alfonso Zayas empezó a agrietarse, revelando contradicciones que la prensa de la época, ya fuera por miedo o por complicidad, prefirió no tocar. El macho alfa que el público veía en pantalla, ese hombre invencible, rodeado de mujeres y dinero, no encajaba con el hombre que, en la vida real, parecía estar huyendo constantemente de su propia sombra. Al investigar los registros de sus años de gloria, surge una pregunta que desmorona su mito. ¿Cómo es posible que el actor más rentable de la historia de México, aquel que supuestamente cobraba sumas astronómicas por cada cinta, terminara enfrentando procesos legales por deudas y viviendo en una situación económica que rozaba la precariedad en comparación con sus contemporáneos? Aquí es donde los agujeros en su historia se vuelven abismos. Si analizamos el timeline de sus finanzas, hay un vacío inexplicable entre 1982 y 1988. Mientras sus películas rompían récords de permanencia en salas como el mítico Cine Variedades, los registros de propiedad a su nombre eran mínimos. Se dice que Zayas era un hombre que vivía al día. Una frase que en el mundo del espectáculo suele ser un código para ocultar algo más turbio. ¿Era Alfonso un simple derrochador? ¿O era la cara visible de un sistema de fideicomisos fantasmas diseñados para desviar fondos hacia las campañas políticas del partido en el poder? Algunos extrabajadores de producción mencionan, bajo condición de anonimato, que Zayas firmaba contratos dobles, uno por una cifra modesta para el sindicato y otro, en lo oscurito, cuyos beneficios nunca llegaban realmente a sus manos, sino a cuentas que él no controlaba. Las contradicciones no se detienen en el dinero, se filtran hasta sus relaciones más íntimas. La prensa del corazón siempre lo retrató como el gran seductor. Pero si observamos las declaraciones de sus múltiples esposas y compañeras, como la enigmática Maribel Guardia, o sus parejas menos mediáticas, el patrón es inquietante.
Todas coinciden en una extraña melancolía que lo invadía cuando las cámaras se apagaban. Existe una contradicción flagrante entre el Zayas que devoraba mujeres en la ficción y el hombre que en casa era descrito como alguien retraído, casi obsesivo con su privacidad. ¿Qué ocultaba en esa intimidad tan celosamente guardada? Algunos sugieren que su supuesta virilidad inagotable era una construcción médica. Hay rumores nunca confirmados de tratamientos hormonales y psiquiátricos experimentales para mantener el ritmo de trabajo y la imagen de semental que el estudio exigía. Un hombre convertido en producto químico. Otro agujero negro en su biografía es la relación con sus hijos y su familia extendida. Mientras en las entrevistas se presentaba como un hombre de familia tradicional, el número real de sus descendientes y las condiciones en las que crecieron permanecen en una nebulosa. Tras su muerte, la aparición de supuestos herederos no hizo más que confirmar que Zayas vivió una vida de compartimentos estancos. Nadie conocía la totalidad de su existencia. Sus hijos de diferentes matrimonios apenas se hablaban, y la comunicación era mediada por representantes legales. ¿Por qué un hombre tan querido por el pueblo mantuvo a su propia sangre en una red de secretos y distancias? Incluso su supuesta rivalidad y amistad con Andrés García presenta fisuras. En público, eran los dos pilares del erotismo mexicano. En privado, se dice que evitaban estar en la misma habitación si no había un fotógrafo delante. García, en sus memorias, lanza dardos envenenados disfrazados de anécdotas, insinuando que Zayas sabía demasiado sobre las fiestas privadas de los políticos de la era de José López Portillo. Esta es quizás la contradicción más peligrosa. El comediante que hacía reír a los presidentes era, en realidad, un testigo incómodo que tuvo que ser silenciado mediante la marginalidad profesional. Lo que la comunicación oficial siempre evitó fue conectar los puntos entre su declive y la desaparición de ciertos archivos en la Cineteca Nacional y en los archivos de los estudios Churubusco. Muchas de las películas de Zayas, curiosamente, tienen problemas de derechos de autor tan complejos que es imposible rastrear quién posee las cintas maestras hoy en día. Es como si alguien quisiera que su obra y los rostros de quienes aparecían en los palcos de sus grabaciones se perdiera en el olvido del nitrato de plata. Zayas se convirtió en un rompecabezas al que le faltan las piezas centrales. Las piezas que explican cómo un hombre pudo ser, al mismo tiempo, el más visto y el más invisible de México. Al final, la mayor contradicción es su propio legado. Se le recuerda por su risa, pero su historia exhala un aroma a tragedia griega. Un hombre que pasó su vida rodeado de gente desnuda, pero que murió vestido con una armadura de secretos que ni siquiera el tiempo ha podido oxidar por completo. Para entender la magnitud del laberinto en el que Alfonso Zayas estaba atrapado, debemos dejar de mirar al protagonista y observar a las sombras que se movían a su alrededor. En el ecosistema del espectáculo mexicano, nadie sobrevive a tal nivel de exposición sin formar parte de un engranaje mucho más grande. Es aquí donde las figuras de Andrés García y Sasha Montenegro dejan de ser simples colegas para convertirse en piezas clave de una hipótesis inquietante. ¿Era el set de filmación de Zayas en realidad un centro de inteligencia y relaciones públicas para la élite más oscura del país? Andrés García, con su franqueza brutal, solía jactarse de sus vínculos con figuras del narcotráfico y la política de alto nivel. Sin embargo, mientras Andrés era el rostro público de esa peligrosidad, se sospecha que Zayas era el oído. A diferencia de García, Zayas no intimidaba. Él generaba confianza. Existe la hipótesis de que las famosas fiestas tras las cámaras de sus películas, financiadas por productores de dudosa procedencia como los que operaban bajo el ala de los estudios independientes de la época, eran en realidad trampas de miel. Se dice que en esas celebraciones, donde abundaba el alcohol y la presencia de las vedettes, se grababan encuentros comprometedores de políticos y líderes sindicales. ¿Era Zayas el anfitrión involuntario de un sistema de chantaje que mantenía a la clase política bajo control? La figura de Sasha Montenegro añade una capa de complejidad casi cinematográfica.
Su transición de las pantallas de las sexicomedias a los brazos del presidente José López Portillo no fue un salto al vacío, sino un puente de oro. La hipótesis aquí es que el cine de ficheras no solo servía para distraer al pueblo, sino para humanizar y conectar a las élites con los vicios del populacho, creando un terreno común de complicidad. Si Zayas sabía quiénes visitaban los sets y qué favores se intercambiaban entre corte y corte, su silencio no era opcional, era una condición de supervivencia. Esto explicaría por qué, a pesar de su declive, nunca fue totalmente eliminado, sino simplemente desplazado a la periferia. Sabía demasiado para ser libre, pero era demasiado famoso para ser borrado. Pero hay un personaje secundario más oscuro: el productor fantasma. A lo largo de los años 80, muchas de las cintas de Zayas fueron acreditadas a empresas que desaparecían meses después de los estrenos. Si conectamos esto con la hipótesis del lavado de dinero, Zayas aparece como el empleado del mes de una corporación invisible. Personajes como Alberto Rojas, el Caballo, compartieron este destino, pero Zayas fue el que más tiempo sostuvo la máscara. La teoría sugiere que cuando el sistema financiero mexicano se modernizó con la llegada del neoliberalismo en los 90, estos productores quemaron las naves y dejaron a Zayas a la deriva, sin las regalías que le correspondían por derecho, pues los contratos que firmó estaban diseñados para autodestruirse. Incluso dentro de su círculo familiar, la presencia de su hijo, Alfonso Zayas Jr., en los últimos años, intentando limpiar la imagen de su padre, parece una lucha contra una marea de secretos que el propio actor sembró. La hipótesis más dolorosa es que Zayas, al final de su vida, se convirtió en un prisionero de su propio mito de macho. No podía denunciar la estafa de la que fue objeto, porque eso implicaría admitir que el gran seductor, el astuto hombre del pueblo, había sido engañado por tipos con traje y corbata. Al final, la red de personajes secundarios nos muestra que Zayas no era el director de su vida, sino el actor principal de una obra escrita en los sótanos de la Secretaría de Gobernación y las mansiones de los nuevos ricos de la época. Él era el hilo conductor que unía a la vedette con el político, al obrero con la fantasía y al dinero sucio con la taquilla blanca. Una red tan perfecta que, cuando el pescador decidió retirar la red, Alfonso Zayas fue el único pez que quedó saltando en la orilla, asfixiándose bajo el peso de verdades que nadie quería escuchar. El final de Alfonso Zayas no fue una escena de créditos rodeada de risas, sino un fundido a negro cargado de una amargura que el público nunca alcanzó a percibir. El precio que pagó por haber sido el anestésico social de México fue el más alto que un artista puede entregar: la pérdida total de su propia identidad. En sus últimos años, el hombre que una vez detuvo el tráfico en la Avenida Juárez no era más que un eco. El sistema que lo utilizó para cubrir con risas las fosas comunes y las devaluaciones económicas, finalmente lo desechó como a una cinta de VHS gastada. La soledad de Zayas en su etapa final es uno de los puntos más desgarradores de esta investigación. Se dice que el hombre que había dormido con las mujeres más deseadas de la nación pasaba sus tardes en una rutina casi monacal, alejado de los reflectores que tanto lo habían quemado. Pero lo más inquietante son las preguntas que quedaron flotando en el aire tras su último suspiro en aquel hospital de la Ciudad de México. ¿Dónde quedó la fortuna de un hombre que filmó más de 170 películas? Los registros financieros son un laberinto sin salida. El dinero que debió asegurar el futuro de su estirpe parece haberse disuelto en la misma red de empresas fantasma y favores políticos que mencionamos anteriormente. Alfonso murió como un empleado, no como un dueño, revelando la amarga verdad de que en el imperio de las ficheras, el único que no fichaba era el rey. Pero hay una pregunta aún más profunda que nos persigue. ¿De qué huía Alfonso Zayas en sus silencios? Sus hijos, al intentar proteger su legado, han evitado profundizar en los episodios de depresión severa que lo asaltaban. Se dice que en la intimidad, Zayas odiaba el personaje que lo hizo rico. Detestaba que su apellido, el orgulloso Zatarain,
hubiera quedado sepultado bajo la montaña de chistes fáciles y vulgaridad que el sistema le obligó a escupir. El precio fue su honor artístico. Murió siendo amado por un pueblo al que ayudó a mantener ciego. Una paradoja cruel que seguramente pesaba en sus ojos cansados durante sus últimas entrevistas. ¿Fue acaso su enfermedad final? Complicaciones renales y un estado de salud debilitado. Una metáfora de un hombre que ya no podía filtrar más la toxicidad del ambiente que lo rodeaba. La imprecisión de los informes médicos y la rapidez con la que se manejó su sepelio dejan un vacío sospechoso. Incluso sus amigos más cercanos, como un ya muy mermado Andrés García, lanzaron frases crípticas en sus despedidas, insinuando que Alfonso se llevaba a la tumba secretos que podrían incendiar lo que queda de la vieja guardia del espectáculo y la política mexicana. Al final, nos quedan las preguntas sin respuesta, que son el sello de toda gran tragedia. ¿Fue Alfonso Zayas un cómplice consciente de la manipulación de una nación? ¿O fue él mismo la víctima más grande de ese engaño? ¿Existió realmente ese contrato de silencio que le garantizó una vejez tranquila, a cambio de no revelar los nombres de quienes financiaban sus orgías cinematográficas? Y quizás la más dolorosa de todas, ¿alguien conoció realmente al hombre que habitaba dentro de ese cuerpo que México consumió hasta la última fibra? El telón cayó para Alfonso Zayas el 9 de julio de 2021. Pero la investigación de su vida apenas comienza para aquellos que se atreven a mirar más allá de la carcajada. El precio de su fama fue el olvido de su verdadera esencia. Nos dejó miles de horas de celuloide, pero ni un solo minuto de su verdadera alma. Zayas se fue como vivió, bajo una luz que brillaba tanto, que terminaba por ocultar lo que realmente había detrás. Tal vez la verdad completa sobre Alfonso Zayas nunca fue lo más importante. En el gran teatro de la historia mexicana, Zayas no fue solo un actor. Fue el síntoma de una época que prefería la risa ruidosa al silencio de la reflexión, y el brillo de una lentejuela a la cruda luz de la justicia. Al final de este recorrido por las sombras de su vida, nos queda una imagen que se desvanece, la de un hombre que entregó su nombre y su linaje para convertirse en el espejo donde una nación herida decidió mirar sus propios vicios. Nos despedimos de esta investigación con una certeza inquietante. Alfonso Zayas cumplió su contrato hasta el último día. Fue el anestésico perfecto para un México que necesitaba desesperadamente no sentir el dolor de sus propias crisis. Pero al cerrar este expediente, no podemos evitar mirar atrás hacia esos rípidos cortes de edición y esas risas grabadas, y preguntarnos, ¿quién fue realmente el engañado? ¿Fue Zayas, que murió creyéndose el dueño de un imperio que nunca le perteneció? ¿O fuimos nosotros, el público, que aceptamos el regalo de la vulgaridad para no tener que enfrentar la oscuridad que crecía fuera de las salas de cine? La figura de Zayas se queda ahí, suspendida en el nitrato de plata, atrapada entre el amor ciego de un pueblo que lo hizo su ídolo y el desprecio de una élite que lo usó como una herramienta de desvío de atención. Sus secretos financieros, sus nexos con el poder y sus heridas emocionales seguirán siendo parte de esa mitología urbana de un México que ya no existe, pero cuyas sombras aún nos alcanzan. Zayas se fue en silencio, dejando un legado de carcajadas que hoy suenan extrañamente huecas. Y quizás la lección más amarga de su vida sea esa, que en el mundo del espectáculo y el poder, puedes tener el mundo a tus pies y, sin embargo, terminar siendo un extraño incluso para ti mismo. Alfonso Zayas, el hombre que nos hizo reír para que no pudiéramos gritar, se ha llevado las respuestas con él. Queda en nosotros decidir si lo recordaremos como el rey de la picardía o como la víctima más trágica de un sistema que perfeccionó el arte de ocultar la verdad detrás de un chiste. Porque al final, cuando las luces de la sala se encienden y la pantalla se queda en blanco, la única pregunta que importa es la que nos hacemos en el silencio de la salida. ¿Qué fue lo que realmente vimos? Tal vez, la verdad nunca fue lo más importante. Tal vez, solo necesitábamos la risa para sobrevivir a la noche.